Los apóstoles volvieron a reunirse con el maestro, le contaron lo que habían hecho y enseñado. Él dijo: vengan solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 30 al 34. La verdadera identidad de un pastor está en la persona de Jesús de Nazaret. Él le enseña a la humanidad, educa a la comunidad y lo hace como un discípulo a su maestro, no como un superior a su inferior. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 8 de febrero, año 2020. Enseñar, educar, formar, conducir e indicar el camino correcto, lo que hizo Jesús de Nazaret a lo largo de su ministerio. Es importante aprenderle eso al maestro. Cómo ser un buen pastor, cómo ser un excelente catequista, cómo ser un gran evangelizador, cómo ser un buen misionero, cómo ser un buen presbítero, una excelente persona que cree en Dios y comunica su palabra. El punto central está en ese capítulo 6 del Evangelio según San Marcos a partir del verso 30. La manera de enseñar de Jesús de Nazaret, cómo enseña y cómo lo hace, cómo convierte a la gente y cómo convence que lo que enseña él mismo lo practica y lo que enseña él mismo lo lleva a cabo. El contenido que maneja Jesús de Nazaret no son solo las palabras, sino que las palabras van acompañadas de los gestos y los gestos la manera de relacionarse con los demás. Ese es un excelente pastor y misionero y discípulo de Jesús de Nazaret. El contenido de lo que una persona puede evangelizar y darle a conocer a las demás personas no puede estar desligado de la persona que lo comunica. Jesús entra en esa dimensión, tiene muy buen contenido, goza de la sabiduría, habla diferente a los demás, pero los judíos le añaden: es diferente a las demás personas, su manera de ser es muy perfecta, porque tiene esa relación convencional entre lo que está enseñando y lo que está comunicando y la manera como acoge a las personas, dialoga con ellas o entra en comunión con cualquier tipo de persona. Los discípulos están cansados, dice el Evangelio, y él les dice: vamos a descansar un poco. Pero más adelante, cuando desembarcaron, vieron una multitud y Jesucristo le dio lástima de la gente porque andaba como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con toda la calma del caso. Siempre tenía una actitud, siempre estaba pensando en los demás. El buen pastor es una gran persona que piensa mucho en los demás, no piensa en sí mismo. No se queda como pegado allí dando doctrina, sino que la pone en práctica y está la acogida del Maestro, la caridad, la misericordia, la bondad, entrar en comunión con las demás personas. Un contenido puede ser bueno en materia de teología, puede ser bueno desde la explicación filosófica, pero puede caerse por su peso. Si no tiene bondad, no funciona. Si no amplía la caridad y el entendimiento de los demás. Es la manera nueva de enseñar de Jesús de Nazaret. Es la manera como él enseña y lo hizo en la sinagoga,
y en diferentes lugares, en la playa, en el monte, en la llanura, en el camino, en el barco, en el desierto, en el templo, cantidades de sitios donde el maestro enseña y conecta directamente a las personas. El Papa Francisco, en el Angelus Regina Coeli del 19 de julio del año 2015, hablando del maestro y su manera de enseñar, el Papa decía que hay tres verbos importantes para mirar en la vida del maestro de Nazaret: el verbo ver, tener compasión y el verbo enseñar. Y se le llama, el Papa lo llamó en aquella ocasión, son los verbos de un buen pastor: ver, tener compasión y enseñar. Y son los verbos del maestro de Nazaret. Y decía el Papa, es la actitud, la manera con que mira la situación y mira la comunidad. Es la manera como Jesús llama a hombres y mujeres indistintamente y no se queda con una sola realidad. Como que configura a Jesús con el buen pastor, el ver y tener compasión de las personas, que no es solo un sentimiento, sino es la manera de ser del Hijo de Dios y es la manera como nutre a la gente con el pan de la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, tiene compasión de los demás e enseña muy bien a los demás, porque ese es un excelente pastor. Buena enseñanza de la palabra de Dios para aprender la importancia de ser un buen discípulo, un buen pastor, una excelente misionero, una persona que comunica con la palabra, con el contenido y con su manera de ser el mensaje de la salvación.